al hermano Ismael si puede orar por nosotros, hermano, antes de que comenzamos. Muy bien, oremos. Bendito Padre, te damos gracias por este lindo día, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es tan clara, es tan sencilla, tan directa, Señor, que alimenta nuestra vida y nos hace ver, Señor, realmente lo que es tu Hijo Cristo. Y todo esto, Señor, que fue planeado por ti, Señor, en la eternidad. Y este misterio, Señor, que fue oculto por siglos y edades, Señor, y hoy a nosotros se nos revela. Gracias, Padre, por esa misericordia, por ese gozo que tenemos, Señor, que tú nos das de entender tu palabra. Y en este instante, Señor, nos presentamos delante de ti. Usa a tu siervo, Señor, el hermano Jaime. Habla por medio de él, Señor, para que podamos entender claramente tu palabra. Y nosotros disponemos en nuestras mentes a escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, continuamos con los magos. La visita de los magos, capítulo 2 de Mateo, de 1 al 12. Hermanos, si lo puede leer, de 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apartará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, en Mateo, el primer versículo, Mateo dio la ubicación geográfica y el gobernante histórico en el momento del nacimiento de Jesús. Y vemos ahí que nació en Belén, tenemos la geografía, en Belén de Judea, y también dice en días del rey de Herodes. Así es que estas son cosas históricas que podemos verificar en los días del rey Herodes que nació Cristo. Tenemos la geografía y el gobernamiento histórico. En la segunda parte del primer versículo, los magos eran una orden única de eruditos persas que eran expertos en matemáticas, astronomía, alquimia, así como lo dicen en Daniel, que se referían a ella matemáticas, astrónomos y alquimías. Eran los eruditos del día, así es que ellos sabían cómo estaban las estrellas, dónde estaban las estrellas, cómo Dios las había puesto. Y había algo diferente que habían visto ellos. A través de estos hombres del oriente, Mateo señaló que aunque Israel estaba rechazando al Mesías, otros estaban esperándolo a él. Vieron algo diferente, tenían las escrituras en Números 24, 17, hermanos, si puede leer Números 24, 17, sabían las escrituras. Números 24, 17. 24, 17. Dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, e herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set.
Sabían que iba a haber una estrella. Los magos se detuvieron en Jerusalén, la capital del judaísmo, para preguntar por direcciones. Era lo lógico. ¿O dónde iban a buscar el rey? Si iban a nacer un rey, donde son los reyes, iban a ir a Jerusalén, la capital del judaísmo. Y no encontraron al Señor Cristo ahí. La estrella se relacionaba con la profecía concerniente al Mesías en Números 24:17 que acabamos de leer. El propósito expreso de los magos era adorar al rey. Era adorar al rey. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vinieron desde el más allá a adorarle. Ellos sabían las estrellas, conocían las estrellas y no adoraban las estrellas. Ellos querían adorar al que puso las estrellas donde estaban. Usualmente, cuando Herodes se turbaba, alguien moría. Por lo tanto, todo Jerusalén esperaba temerosamente la expresión de su ira. Herodes sabemos que era muy malo, como unos jefes de mi trabajo que he tenido yo, que si ellos tienen un mal día en su casa, nosotros le íbamos a tener mal en el trabajo. Así era Herodes también. Si él no estaba bien, si algo estaba mal, todo el pueblo ahí iba a saber de su ira. Y vamos a ver un poquito más de Herodes y lo que hizo en esta situación. Herodes preguntó a los líderes religiosos judíos la misma pregunta que los magos preguntaron. Y convocados todos los principales, ese es el versículo 4, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, porque ellos tenían las escrituras, sabían las escrituras, sabían de dónde iba a salir el Cristo, Cristo Señor. Pero no hicieron por ir a buscarlo. Los magos, y vamos a ver que casi pasaron 2 años, fueron los que fueron a buscarlo. Así es que nada más conocían las escrituras, pero en forma de académicamente no la aplicaban. En Mateo 2:7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Perdón, hermano, me adelanté. Los sacerdotes y los escribas sabían la respuesta y la sustentaron con la escritura, sin embargo, no se preocuparon lo suficiente como para ir a investigar. Y ahora el 7, Herodes trató de determinar la edad del niño a partir de la información de los magos. ¿Cuándo fue? Cuando vieron la estrella. Y así se dio cuenta más o menos la edad del niño. Y es interesante cuando vemos los magos en escenas, ahora los vemos a los magos en bebé y en las escenas. Y ya tenía quizás 2 años Cristo, ya estaban en casa, como dice aquí. La intención de Herodes no era de adorar al niño, sino destruirlo. Su complot era un intento satánico para frustrar el plan de Dios. Como lo vemos en Génesis 3:15, que iba a poner enemistad entre ti y la mujer, entre Satanás y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Tenemos aquí Satanás tratando de destruir el plan de Dios. La manera en que apareció la estrella guió a los magos y luego desapareció. Fue sobrenatural. Vamos a Salmo 8, hermano, si lo puede leer, versículos 3 y 4. Y vamos a ver ahí que Dios puso las estrellas y Dios tiene el poder de mover las estrellas a donde Él quiera. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? En versículo 9, ellos
Habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Así es que era algo sobrenatural. Si veamos en el mapa que Jerusalén está al norte de Belén, y las estrellas normalmente van del poniente al oriente, pero esa estrella se fue del norte al sur, de Jerusalén a Belén. Así es que sabemos que era algo sobrenatural, porque hay muchos ahora que dicen, no, era algo cósmico que pasó, que causó que las estrellas, o esa estrella en particular estuvo ahí. No era eso, era que Dios puso esa estrella ahí para que lo pudieran encontrar, para que lo pudieran adorar. Los magos expresaron gran alegría por la reaparición de la estrella. Así es que esta estrella iba y venía, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Pensando aquí de los magos que tenían bastante alegría, como lo había mencionado antes, ellos estudiaban las estrellas, y muchos ahora también estudian las estrellas, estudian la naturaleza y llegan enamorándose de la naturaleza en vez de enamorándose de la persona del Dios que hizo las estrellas, que hizo los árboles, que hizo las montañas. Están, como dice la palabra, enamorados de la sombra. Vamos, hermano, a Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muchas veces nos enamoramos o los fascinamos con las cosas equivocadas, en vez de enfocarnos en Cristo Jesús. Los magos vinieron, vieron y adoraron. Vinieron, vieron y adoraron. ¿Y a quién adoraron, hermanos? Vamos a ver, Dios 2:11. Y al entrar en la casa, si es que ya estaban en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Adoraron a Cristo, no adoraron a María. Así es que si María era digna de adoración, aquí hubiera sido uno de los momentos que la pudieran adorar. Pero no vinieron a adorar a María, fueron a adorar a Cristo, al Señor. El regalo del oro facilitó a la familia con los ingresos necesarios durante su estancia en Egipto. Y vamos a seguir viendo cómo Dios protegió a José y a María y a Cristo. José todavía no lo sabía, pero Dios estaba proveyendo para que José pudiera irse a Egipto. El incienso era un perfume para la nobleza, y Cristo, como verdadero rey de la línea de David, era digno de ese perfume porque él era nobleza. La mira, una especie de embalsamiento, señaló la obra futura de Jesús, señaló que Cristo iba a morir. Esa mira era lo que usaban para el embalsamiento. Y se me hizo interesante, hermanos, si comparamos esta primera venida que le trajeron a Cristo, incienso, la mira y el oro, y la comparamos a la segunda venida como está en Isaías 66. Hermanos, si puede leer de Isaías capítulo 60, versículo 6. Vamos a ver qué falta ahí de esos tres. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Hay oro e incienso que son dignas para un rey, pero lo que falta es la mira. En la segunda venida de Cristo no va a venir para morir. Eso lo hizo en la primera venida, y por eso tenemos aquí la mira.
Por primera vez en los evangelios, los gentiles recibieron un mensaje de Dios. Los magos recibieron un mensaje de Dios. Versículo 12. Por siendo avisados por revelación. Era una revelación directa de Dios. En sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos hubieran regresado a Herodes. Ellos quizás no sabían que Herodes no quería venir a adorar al Señor, sino a destruirlo. Los magos creyeron la revelación de Dios y respondieron con reverencia. Ellos respondieron con reverencia. Regresaron a su tierra por otro camino, no por el camino que ellos iban a regresar. El hecho que los magos regresaron sin Herodes saberlo testifica de la gracia de Dios. El hecho que los magos regresaron sin Herodes saberlo testifica de la gracia de Dios. Y vamos a ver una imagen en un poco de tiempo, cómo verdaderamente hubiera sido imposible para que esos magos salieran de que no se diera cuenta Herodes, porque era claramente la gracia de Dios. Igual como cuando nosotros venimos a Bolivia, siempre hay algo cuando venimos a Bolivia, un tipo de bloqueo. Literalmente, la vez pasada que yo vine, hubo bloqueo en venir a los negros y hubo bloqueo en salir a los negros. Me acuerdo que me tuve que bajar y caminar con mis maletas, pero por la gracia de Dios pudimos venir, por la gracia de Dios pude regresar a casa. Cada vez la última vez que venimos también, una de las veces que faltaba diésel, fuimos a como 5 gasolineras y ninguna tenía diésel. Si no hay diésel, pues ¿cómo vas a venir a la montaña en los carros que teníamos? Pero Dios proveyó, era por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios también que podemos estar aquí y estar disfrutando y que no ha visto molestias en mayor o en grande que nos impide de seguir adelante. Todo funciona y es por la gracia de Dios. No es porque planificamos bien o por cualquier otra cosa que hacemos nosotros. Es depender en la gracia de Dios. Porque al momento que dependo en mis esfuerzos, yo ya me hubiera rendido. Yo hubiera dicho, es imposible pasar por ese bloqueo. Es imposible pasar por encontrar diésel. Vamos a regresarnos mejor. La cosa es orar y tener fe que Dios va a proveer, así como les proveyó a los magos. Nota histórica, Herodes tenía el sistema de inteligencia más grande del mundo antiguo. No pasaba nada en su pueblo sin que él no se iba a dar cuenta. Y muchas veces miran piensan que eran 3 magos. Yo creo piensan que son 3 magos porque eran 3 regalos, pero era humanamente imposible para 40 magos. Más bien eran como 40 magos con sus muchos escoltas al salir de su jurisdicción sin que él supiese nada al respecto. Eran los eruditos del día y no iban a ir solos, iban a tener su equipaje, todo lo que usaban los hombres que les ayudaban a cargar ese equipaje. Así eran como 40 magos. Si hubiera sido imposible para que pudieran salir de algo así como esto. Dice aquí, la fortaleza herodiana, edificada como 20 años antes de Cristo, cerca de Belén, era similar a las fortalezas que Herodes edificó para vigilar a sus súbditos. Ahora lo que se usa bastante en el sur de Texas, no sé si han escuchado del narcotraficante, hay ciertos caminos que a mí hasta me da miedo viajar por esos caminos. Lo que pasa es de que ponen a alguien ahí y saben quién entra y quién sale. Saben quién entra y quién sale, y ya se comunican con el error de ese pueblo. Y así era Herodes, iba a saber quién iba a entrar y quién iba a salir. Ese era su enfoque, porque era motivado por Satanás, era el plan de Satanás. El enfoque de él era destruir a Cristo. La protección del niño Jesús. La huida a Egipto y la muerte de Herodes. Mateo 2, 13 a 23. Si lo puede leer, hermano.
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, con voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. José recibió órdenes de Dios diseñadas para proteger a Jesús del odio homicida de Herodes. Y vamos a ver lo que hizo Herodes. Pero José recibió una revelación directa de Dios en sus sueños, como lo vemos en capítulo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, así es que tenía esta revelación, esta comunicación directa de Dios, y nosotros todavía tenemos la comunicación de Dios aquí a nosotros, que también nos dice qué hacer. Tenemos la palabra de Dios en completo. Las acciones de José mostraron claramente que creía en la palabra de Dios. Por lo tanto, él obedeció los mandamientos de Dios exactamente. Se despertaron y se fueron a donde Dios les había dicho. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. De noche tomó a Cristo y a María, y esa misma noche se fueron, nomás despertando. Mateo citó Oseas 11:1, lo que indica que los acontecimientos de la vida de Cristo cumplieron la profecía que decía, de Egipto llamo a mi hijo. Y lo envió a Egipto para la seguridad, y luego se lo mandó a Egipto para la seguridad de él, y luego después lo llamó de Egipto a las partes peligrosas, cuando Dios iba a comenzar su ministerio, que bastantes veces lo querían aprender, bastantes veces lo querían matar, apedrear, cosas así. De una manera similar, Dios envió al infante Salvador de Israel a Egipto para la protección de la ira de Herodes, lo que obviamente fue inspirado por Satanás. En Génesis 46, 3-4, Dios envió a la infante nación de Israel a Egipto para su preservación. Sin duda lo hizo para protegerlos de la vileza de los cananeos, los cuales Satanás estaba usando para incitarlos al pecado. ¿Ahí la tiene, hermano? Sí. Okay. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Era una nación infante, así como Cristo era un infante, y los mandó a Egipto para protegerlos.
De una manera similar, Dios envió al infante Salvador de Israel a Egipto para la protección de la ira de Herodes, lo que obviamente fue inspirada por Satanás. Obviamente fue inspirada por Satanás. Los ataques de furia de Herodes eran bien conocidos. Había asesinado a varios de sus hijos y esposas porque pensaba que estaban conspirando contra él. El versículo: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Qué cosa, No lo pude encontrar al niño, vamos a matar a todos los niños inocentes. Eran de 2 años para abajo, porque más o menos se dio cuenta qué edad tenía el niño Jesús, con las preguntas que le había hecho a los magos. El emperador Augusto dice: es mejor ser cerdo que hijo en la casa de Herodes. Y lo dice porque el cerdo tenía más probabilidad de vivir que el hijo de Herodes, tan malo que así era. En un ataque de furia, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Todos los niños. Mateo cita a Jeremías 31:15 como una situación similar. Él alteró la cita para evitar la sugerencia de que la masacre fue el plan de Dios o su voluntad. Vamos a leer Génesis 35, hermanos, 16 al 20. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este niño. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Raquel la sepultaron en Belén, y muchos la consideran como madre a Raquel. Y dice aquí en Mateo 2:18: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos. Raquel lloraba a sus hijos israelitas, judeos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Y la idea era que Raquel, como estaba cerca o estaba sepultada cerca, que ella lloraba por sus hijos. Y nada más, es interesante que nada más aquí es mencionado esto de que Herodes mató a tantos niños de 2 años. El hombre Josefos, el que escribía bastante de historia, tampoco no lo tenía escrito, pero sabemos que sí pasó porque lo tenemos aquí en nuestra Biblia. Después de la muerte de Herodes, Dios reveló su plan a José por medio de comandos específicos. Le dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Así es que Dios le reveló a José que se fueran a Israel. La fe de José en Dios resultó en su obediencia a los mandamientos de Dios. José tuvo fe, o escuchó la palabra de Dios y obedeció.
José reconoció el peligro y Dios le dio instrucciones. Vamos a 2:22. Pero oyendo que, si lo quiere leer, hermano, por favor. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Así es que sabía que Arquelao, que también era reconocido como su padre, Herod, que tenía bastante instabilidad, que estaba loco, que era matón también igual como su padre, y que estaba ahí en Israel, y Dios le había dicho a José que va a Israel, y José reconoció este peligro, y Dios le dio nuevas instrucciones. Así que vemos a José que por fe tenía esa comunión con Dios. No nada más dijo, Dios dime qué hacer y lo voy a hacer, y ahí voy a hacer ciegamente. Tenía esa relación con el Padre. Al ver reconocer esto, el peligro, Dios le dio nuevas instrucciones. Un nazareno era una persona despreciable, y la mayoría de los israelitas despreciaron a Jesús. Los judíos no querían tener nada con esa área de Nazaret. Había, como lo había enseñado el pastor Brett, una guarnición romana que tenía ahí los romanos para el control de la tierra, y asociaban esas personas de Nazaret con los romanos, y los judeos miraban como que se estaban asociando con el enemigo. En los ojos de Israel era despreciable. Nataniel en Juan 1:46 dice, ¿podrá algo bueno salir de... deja leerlo. Nataniel le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Así es que era muy despreciado esa área de Nazareno. Aquí vemos a Jerusalén, hasta Betlem, y sabemos que la estrella se fue de Jerusalén del norte al sur, cuando normalmente se van del oeste al oriente. Y vemos también aquí que se van a ir para Nazaret. Hay 4 ejemplos de Mateo 2 de uso de citas del Antiguo Testamento en la literatura rabínica. Y les vamos a ver los 4. La primera, ellos interpretaron el Antiguo Testamento como una profecía literal, como un cumplimiento literal. En Mateo 2, 5 y 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apartará a mi pueblo Israel. Así es que era literalmente, cuando Herodes le pregunté dónde van a ser, iba a ser en Belén. Belén no era significado para otro tipo de pueblo chico, algo así. Tomaban la palabra literalmente. Belén quería decir Belén, y así ahí es donde lo encontraron. La segunda, ellos interpretaron el Antiguo Testamento como una profecía literal con una aplicación representativa. Compararon Mateo 2:15 con Oseas 11:1. El evento literal histórico fue utilizado como un tipo en el Nuevo Testamento. Mateo 2:15. Y cuando estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Así es que era literal, de Egipto iba a llamar a su hijo. 11:1, Oseas. Dice lo mismo. ¿Lo tiene ahí? 11:1, sí, léelo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Sí. La tercera, ellos interpretaron del Antiguo Testamento como una profecía literal con una aplicación.
compararon Mateo 2, 17, 18 con Jeremías 31, 15. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Tiene Jeremías 31, 15, hermano? Dice: así ha dicho Jehová, voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así es que interpretaron el Antiguo Testamento con una profecía literal, con una aplicación. Y vamos a ver, el contexto aquí no era la profecía del futuro, ni un acontecimiento pasado histórico, sino un acontecimiento presente en el tiempo de Jeremías. Era lo que estaba pasando en el tiempo de Jeremías. Era un tipo, era lo mismo que estaba pasando aquí como lo vemos en Mateo capítulo 2. La similitud estaba en las madres que lloraron por sus hijos, los cuales nunca volvieron a ver. Y así lo hacemos nosotros también. Vemos bastantes tipos, bastantes similitudes en el Antiguo Testamento que son tipos de lo que vemos hoy. El Cordero de Dios, y ahora lo tenemos en Cristo. Solo hay una puerta en el arca de Noé, solo hay una puerta a llegar, que es Cristo. Ellos interpretaron el Antiguo Testamento con una interpretación no literal y con una aplicación no literal, similar a una afirmación resumida de un tema general. Así es que dependiendo en el contexto, la tomaban literal o no literal. Y vamos a ver aquí en Mateo 2, 23. El Antiguo Testamento no tenía ninguna profecía. En 2:23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. No vemos déjame leerlo otra vez. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Dice ahí, el Antiguo Testamento no tenía ninguna profecía que específicamente dijera que iba a ser de Nazaret, que iba a ser nazareno, pero sí tenían las escrituras y con la resumida de lo que leen en las escrituras, podían con certidumbre decir que las escrituras se refería al nazareno. Y lo podemos ver en Isaías 53, 2, hermano, y primero Isaías 11, 1 y luego Isaías 53. Isaías 11, 1. Saldrá con vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. La palabra que usan ahí, vara, en lo hebreo es netzer, como pues una vara. Y usan también algo similar en Isaías 53, 2 y 3, que habla de la raíz de tierra seca. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado, fue desechado. Así es que nunca dice nazareno, pero la palabra de Nazaret es Nazaret, pero cuando miran la palabra vara o raíz de tierra seca, la palabra hebrea es netzer. Y cuando los judíos escucharon la palabra netzer, les recordaría, cuando escucharon Nazaret, les recordaría de la palabra netzer. Así es que con ese tema general sabían que el Antiguo Testamento se refería a Cristo del Nazaret. ¿Qué significado entonces?
Jesucristo de Nazaret fue despreciado y rechazado como el Mesías, así como lo vimos en Isaías 53. Para el tiempo en que Cristo vino al mundo, una persona de Nazaret, Galilea, un nazareno, era despreciada y rechazada. Los judíos despreciaban a los galileos porque eran ignorantes de las tradiciones orales fomentadas por los fariseos. Ya vimos también que los judíos despreciaban a los galileos también por la asociación que tenían con los romanos, que consideraban los enemigos. Ok, ahí está. Infancia del Mesías, la infancia de Jesús, Lucas 2, 23, 39, 52. A ver, hermano, vamos a... Sí. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia, te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos y a su madre, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas no dio detalles de los magos y de la huida a Egipto. Comenzó Lucas en 2:39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, con la circuncisión y cosas que tenían que hacer contra la ley. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Así es que no incluyen ninguno de los detalles de los magos y de la huida a Egipto. Pero acuérdense también de la audiencia de Lucas. Lucas estaba escribiendo a los griegos. El hecho de que Jesús creció como todos los demás niños enfatiza su humanidad. Creció como todos los demás niños. Era niño perfecto, pero creció como cualquier otro niño, al mismo pase de como cualquier otro niño. Jesús también creció en la esfera de la sabiduría, el conocimiento bíblico entendido y aplicado. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Él crecía y se llenaba de sabiduría. Y en Proverbios 8 esa sabiduría venía de la palabra de Dios, como nosotros también crecemos en la sabiduría por la palabra de Dios. La gracia de Dios estaba continuamente en Jesús. La gracia de Dios estaba continuamente en Jesús. Igual nosotros también siempre tenemos la gracia de Dios,
pero muchas veces escogemos no caminar por fe, no caminar por gracia, sino caminar por nuestros esfuerzos. Pero la gracia de Dios siempre está con los que han sido salvos. Lucas 2:41, María y José tenían la costumbre de ir a Jerusalén para celebrar la Pascua todos los años. Eran judeos y iban a cumplir con la ley, a cumplir con las Pascuas de todos los años. Jesús ya tenía la edad suficiente para participar en el ritual que representaba la obra redentora que Él mismo habría de cumplir en la cruz. Él estaba participando en el ritual que Él mismo iba a cumplir en la cruz. María y José perdieron de vista a su hijo. Y vamos a hablar un poquito más de María y José que perdieron de vista a su hijo. Pero vamos a hablar un poco de la Pascua. En Éxodo 12, vamos a Éxodo 12. Si puede leer, hermano, Éxodo 12 de 3 al 7. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tenemos el cordero ahí, y lo que debían de hacer ellos por fe, lo que le había ordenado Dios, es que tomaran el cordero. Dice en versículo 5, el cordero, el animal, tenía que ser sin defecto, tenía que ser macho. En versículo 6, guardaréis hasta el día 14 de este mes. Así es que tenían el cordero y lo guardaban. En ese tiempo lo estaban viendo a ver si no tenía defecto, y luego lo mataban y aplicaban la sangre sobre la puerta y el lentil. Y venía Dios y pasaba sobre los que habían por fe, y no mataba al primogénito, como había dicho. Los que tenían la fe, los que creyeron en Dios, y habían visto otras formas de la ira de Dios, y por fe aplicaron la sangre como Dios les había dicho, y se salvó el primogénito. Pero estos, de los que no aplicaron la sangre, hubo muerte del primogénito, y así nosotros también. En 1 Corintios 5, 7, hermanos, si lo puede leer. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo fue sacrificado, así como ese cordero fue sacrificado, como la ira de Dios cayó en el cordero, también cayó en Cristo. Y ahora vemos aquí, igualmente tenemos 2 hombres, un hombre sin justicia, y tenemos justicia ahí,
hermanos, si puede leer 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús, no pecando Él nunca, tuvimos un gran intercambio. Él tomó nuestros pecados y Él nos dio justicia. Y por fe recibimos la justicia, justificado, objeto de la bendición de Dios, injustificado, objeto de la ira de Dios. La frase acabada la fiesta o acabados los días muestra que José y María tuvieron el cuidado de obedecer la ley. Ellos obedecían la ley. Por alguna razón los padres de Jesús desconocieron que Él se había quedado en Jerusalén. En aquellos tiempos quizás viajaban en equipos y no se habían dado cuenta. Quizás José pensaba que Jesús estaba con María y María pensaba que estaba con José. Los hombres viajaban por separado a las mujeres y los niños, por lo que José pudo haber pensado que Jesús estaba con María, mientras que ella suponía que Jesús estaba con él. Perdieron el niño Jesús. Ya no me siento tan mal de la vez que yo perdí a mi niña. Pero vamos a ver qué pasó aquí. Nadie sabía dónde estaba Jesús. Fueron a buscarlo. Deja buscar aquí. Se me acaba la luz. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Así que lo comenzaron a buscar entre los conocidos y no lo encontraban. Nadie sabía dónde estaba. La única opción lógica era volver sobre sus pasos a Jerusalén. Ya llevaban como un día de viaje. Los 3 días pudieron haber incluido el día en que tuvieron que viajar a casa, un día de camino de regreso a Jerusalén y un día en busca de Jesús en Jerusalén. Eran 3 días. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús estaba en el templo aprendiendo de los maestros. Él estaba aprendiendo, respetaba los maestros y estaba aprendiendo de ellos. En humildad Jesús escuchaba y hacía preguntas a los maestros. Él respetaba sus opiniones sobre la ley. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. La comprensión de la palabra de Dios por parte de Jesús dejó a todos asombrados. Lo dejó asombrados, como lo hemos visto. Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y María lo encontró, Lucas 2:48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? María simplemente respondió como lo haría cualquier madre después de buscar a su hijo por 3 días. Así es que no era falto de respeto por parte de María, era cualquier lógica respuesta al ver perdido tu hijo. Aunque mantuvo respeto a la autoridad de su madre, la declaración de Jesús fue una amonestación sutil. Entonces Él les dijo:
por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estaban los negocios de su verdadero padre, de José, no de José, de su verdadero padre Señor. Sus padres no podían entenderlo en su totalidad, pero a la edad de 12 años Jesús ya era consciente de quién era el Mesías, quién era su padre y cuál era su propósito en este mundo. A los 12 años ya sabía que su propósito aquí en el mundo era por morir por nuestros pecados. De en adelante él ya sabía su propósito. Jesús obedeció a sus padres, se fue con ellos y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús siguió creciendo en sabiduría y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Además de la madurez espiritual, Jesús maduró físicamente. Tuvo madurez espiritual y también maduró físicamente. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. La madurez de Jesús incluyó el relacionarse correctamente con las personas, así como su Padre Celestial. Tenía el negocio de su padre, la obra que el padre le había dejado, pero también tenía sus padres José y María que los tenía que respetar. Muy bien.